Bueno. Bueno, yo estuve esperando a ver si se agregaba alguno más. Vamos a empezar entonces. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Yo soy Castillo Andrea. Eh, Sí, Te quería comentar que hoy voy a cortar un 15 minutos antes porque tengo traumatólogo, tengo que ir con el médico turno bueno. y la única horario que conseguí es 17:40, no, 19:40 lo más tarde. Ujú. Así que es acá cerca, pero bueno, es 10, 15 minutitos antes voy a cortar. Ok. Le Bueno, aviso. está. Gracias. Sí, yo puede ser que corte un poquito antes también porque estoy con una congestión impresionante. Ayer aparte estuve dando clase a la mañana y a la tarde, toda la tarde con el CETIC. La verdad que estoy medio complicada para hablar, pero vamos a tratar de que se entienda lo mejor posible. El cambio de temperatura del fin de semana parece que me mató. Y ahora estoy mejor de la congestión, pero empecé hoy con mucha tos. Así que tengo que esperar que se me pase. Bueno, vamos a empezar a hablar hoy del algodón, ¿sí? La idea es hablar hoy de todo lo que tiene que ver con la planta de algodón, cómo se cosecha, cómo se cultiva, qué es el algodón orgánico, eh, qué variedades de algodón hay, en qué se diferencia el algodón de la India del algodón egipcio. Bueno, vamos a ver un poco todo eso, las propiedades que tiene el algodón, y yo voy a compartir con ustedes unos archivos que tienen más o menos todo esto bastante resumido, ¿sí? Déjenme ver, porque yo mientras voy esperando que me conecto, voy pasando lista. Y a medida que van entrando también, voy viendo si no hay alguien que se va agregando, que ya lo fui agregando. Creo que están todos. Bien, son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Bien, no me falta nadie. Entonces, vamos a ir viendo características del algodón. En primer lugar, el algodón, muchas veces uno piensa, porque se habla también del algodón egipcio, que el algodón es originario de Egipto. Y realmente no es así. El algodón es originario de la India. Lo que pasa es que en Egipto es donde se consigue el algodón de mejor calidad. En realidad, en épocas remotas del conquistador Alejandro Magno, los soldados de Alejandro Magno, en una de sus campañas de extensión de territorio, llegan a orillas del río Indo, en la India, y encuentran una serie de pobladores que están vestidos con unas prendas que tienen colores muy brillantes, y se da cuenta que esas prendas están hechas con un material distinto al que hasta en ese momento se conocía en Europa. En los pueblos de Europa, todo lo que se usaba era lino y lana. No se usaba otra cosa. Y acuérdense que se trabajaba todo manualmente. Que dijimos que eran dos fibras que por su longitud y por sus características permitían ser hiladas manualmente con más o menos facilidad. Salvo los pueblos bárbaros, digamos, del norte de Europa, los pueblos nórdicos, que como se dedicaban fundamentalmente a la caza, a la pesca y a todo eso, no tenían tiempo ni ganas de ponerse a recolectar, digamos, fibra vegetal, a hilar, a tejer, estaban en otra cosa. Entonces, fundamentalmente, se vestían con cueros, con pieles de los animales que ellos cazaban, ¿sí? Por eso todos los pueblos del norte de Europa, los pueblos nórdicos, fundamentalmente fueron los que fueron avanzando en todo lo que tiene que ver con el tratamiento del cuero y todo lo que tiene que ver con las curtiembres. El cuero, durante mucho tiempo, ha estado asociado a la industria textil. ¿Por qué? Porque, bueno, es una vestimenta más, pero no es industria textil, creo que lo hemos hablado y volvemos a repetirlo. El cuero pertenece a la industria del vestir, estaría dentro de la confección o dentro de lo que son elementos para la casa, que pueden ser alfombras
sillones, tapizados de sillas y demás. Pero para que pertenezca a la industria textil, tendría que estar a partir de fibras textiles. Y el cuero parte del cuero del animal, o sea, de la piel del animal, que implica además matar el animal, ¿sí? No es como de repente una planta o la lana de la oveja que se esquila la oveja, no se mata el animal. Entonces, aclaremos que todo lo que tenga que ver con la industria del cuero no pertenece a la industria textil. Sí puede ser de la vestimenta, de la confección, de lo que ustedes quieran, pero no a la industria textil. Estos mismos soldados de Alejandro Magno, en sus distintas campañas, continúan llevando el algodón a otros lugares. Y llevan el algodón, entonces, semillas de algodón, a Egipto, que es uno de los tantos lugares a los cuales ellos llegan. Ahí en Egipto resulta que por las condiciones climáticas, por el suelo, el tipo de suelo arcilloso, por la temperatura y todo lo demás, el algodón se desarrolla con una fibra superior a todo lo visto hasta ese momento. Así como en la India la fibra de algodón tenía 2,5 centímetros, en Egipto el mismo algodón llega a dar una fibra de 7 centímetros, que es muchísimo comparado, digamos, con la longitud de la India. Sigue siendo una fibra corta, pero calcúlenle que de 2,5 centímetros llegar a 7 o 7,5, estamos hablando de 3 veces el largo que tenía en la India. Muy bien. Bueno, entonces se produce ahí en Egipto en ese momento y sigue hasta el día de hoy el mejor algodón del mundo, ¿sí? El algodón se puede clasificar, hay distintas variedades de algodón, ¿sí? El barbadense, el hirsutum, pero son clasificaciones de tipo botánico. Lo que a nosotros nos interesa como clasificación es la clasificación que existe desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de la utilización en textiles. Nosotros tenemos que hay 3 tipos de algodón. El algodón, esperen que voy a anotar a alguien que entró, el algodón más de menor calidad, que es el algodón de la India, que tiene aproximadamente entre 2 centímetros, 2,5 y 3,5 de largo, y aproximadamente un grosor de 30 micrones. El algodón americano, que es el que está en el medio, que tiene aproximadamente una longitud de 4,5 centímetros, una cosa así, que es un algodón bastante bueno, y una finura un poquito más fino que el algodón de la India, y el algodón egipcio, que llega hasta 7 centímetros de longitud y tiene una finura de 15 micrones. O sea, es la mitad, el grosor que tiene es la mitad del que tiene el algodón de la India. Y la longitud es 3 veces la que tiene el algodón de la India. O sea, es una fibra bien fina, muy fina, y al mismo tiempo larga en relación a lo que es la fibra de algodón. Quiere decir que en el algodón se dan las 2 características deseables: la longitud y la finura juntas, que no se suelen dar en otras fibras, pero sí se dan en el caso del algodón. Muy bien. Vemos entonces que una fibra de Egipto, una fibra de algodón de Egipto, es la mitad de gruesa de lo que es una fibra de algodón de la India. Por lo tanto, permite un hilado mucho más fino y entonces permite que cuando yo teja, como por ejemplo las famosas sábanas de algodón egipcio, al ser el hilo más fino que yo puedo lograr, por supuesto puedo hacer un tejido con mucha más cantidad de hilos por centímetro, ¿sí? Tiene que ver con la fibra con la cual yo hice el hilado y entonces con ese hilado puedo hacer un tejido con mucha más cantidad de hilos. De ahí el que hablen de 400 hilos o de lo que fuera. Tiene que ver con la finura que yo tengo de fibra, que después va a ser la finura que voy a tener en el hilado. Muy bien. En Europa, en realidad, el algodón no era conocido. ¿Por qué? Porque nunca se había trabajado, ni se trabajó después, ni se trabaja
porque en realidad Europa no tiene las condiciones, ni del suelo, ni condiciones climáticas, para el cultivo del algodón, como si las tiene la India o como las tienen en Egipto. Entonces, ¿qué sabían del algodón? Nada, sabían lo que podía contar alguno que había viajado. Pero ¿qué pasa? Los comentarios sobre el algodón de alguno que había viajado eran tan ridículos que de pronto un historiador, uno muy famoso de la época de los griegos, en un momento había visto plantas de algodón y había dicho que era como si en las puntas tuviera algo parecido a la lana. ¿Por qué lo asimilaban con la lana? Porque lo que conocían era la lana, ¿sí? Conocían la lana y conocían el lino. Entonces veían algo que tenía fibras blancas y decían, bueno, es algo parecido a la lana. En el año 1300 y pico, un explorador inglés cuenta que vio las plantas de algodón y hace una descripción fantásticamente ridícula y dice que es una planta que en los extremos de las ramas tiene como unas ovejas, unas cabezas de ovejas, y que esas ovejas cuando tienen hambre se caen al suelo. En realidad, de lo que estaba hablando era de los capullos de algodón que maduros se desprenden y se caen. Pero como no había un conocimiento de la planta de algodón y en Europa no se cultivaba el algodón, esto siguió durante un largo tiempo como si realmente fuera algo aceptable cuando hoy nos parece totalmente absurdo, ¿sí? Como la gente no iba a viajar a la India para ver realmente cuál era la situación, lo tomaba como una cosa aceptablemente natural, cosa que hoy nos parece realmente ridícula. Bueno, el algodón, entonces tenemos los tres tipos de algodón, donde el de mayor calidad es el algodón egipcio, como dijimos, y una cosa que tenemos que tener clara es cómo creció el algodón en el mundo, sobre todo en Estados Unidos. ¿A qué se debió el gran crecimiento que tuvo las plantaciones de algodón? Digamos que el algodón le debe en gran parte su explosión, sobre todo en Estados Unidos, a la esclavitud. Porque todo lo creció en gran parte por la mano de obra esclava. Los barcos negreros de Bélgica y Holanda, que traían pobladores de distintos lugares de África, fueron vendiendo esclavos a las colonias españolas y portuguesas. Y, por otro lado, también hubo esclavos en Estados Unidos, donde realmente toda la parte sur de Estados Unidos se manejaba con la esclavitud para un montón de cosas, para plantaciones de algodón, las plantaciones de tabaco, y uno de los temas, de los motivos de la guerra de secesión, del enfrentamiento entre el norte y el sur en Estados Unidos, y del estar en contra o a favor de la abolición de la esclavitud, tiene que ver con que económicamente, si se abolía la esclavitud, el sur, que dependía en gran parte de la mano de obra esclava, se le terminaba el gran negocio, ¿sí? Por lo cual siempre se opusieron a ese tipo de cosas, que en realidad tiene más que ver con una cuestión económica que con otro tipo de cosas. El algodón al comienzo era un árbol mucho más alto, ¿sí? Que tenía varios metros, y después se fue como domesticando, digamos, con distintos tipos de variedades que se van haciendo combinaciones como para llegar a que fuera un arbusto de aproximadamente 1,5 metros, lo que favorece la recolección de los capullos. Es una planta anual, o sea que todos los años hay que sembrar, para lo cual, independientemente de todo lo que hagamos, con la semilla, con todo, tenemos que siempre guardar semillas para el año siguiente porque hay que volver a plantar. Es una planta anual que crece, da flores, da frutos, y después de un cierto tiempo se muere, ¿sí? Y si queremos volver a tener algo, hay que volver a plantar otra vez al año siguiente. En nuestro país, todo lo que tenga que ver con el cultivo de algodón se ha dado en dos zonas del país.
Una es la zona más histórica, más reconocida con el algodón, que es el Chaco, y a eso se ha ido anexando Corrientes y Formosa, sobre todo en una época, no tanto ahora. Y por otro lado, la zona de Santiago del Estero, con dos tipos de cultivo totalmente diferentes. El cultivo puede ser o cultivo de secano o cultivo de riego. El cultivo de secano depende exclusivamente de condiciones climáticas. Por lo tanto, si llueve, bárbaro, y si no llueve, no llueve. Si hay inundaciones, sequía o lo que sea, depende exclusivamente de las condiciones climáticas, ¿sí? Ahora bien, la zona de el Chaco es una zona húmeda que muchas veces dificulta por la humedad la recolección de los capullos, porque cuando se recolecta el algodón, los capullos de algodón, eso tiene que estar seco, porque si está húmedo se termina formando hongos y se termina contaminando y después no sirve. Entonces, un poco dificulta que sea una zona húmeda el hecho de que puede dificultar realmente la cosecha. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos el algodón de riego, que es el de Santiago del Estero. Como Santiago del Estero es una zona sumamente seca, o por lo menos lo era, salvo inundaciones que tuvo el año anterior o el otro, es una zona seca y entonces el riego no se hace dependiendo de las condiciones climáticas, sino que se riega en forma subterránea. Entonces el agua que llega a la planta está dosificada. Es exactamente el agua que la planta necesita. Y cuando llega la época de la cosecha del algodón, directamente el riego se interrumpe. Ahora, por otro lado, si se riega en forma subterránea y afuera no llueve porque es un clima muy seco, el fruto, o sea, el capullo de algodón, no va a mojarse, con lo cual va a ser mucho mejor para la recolección. El hecho de que el capullo esté mojado o que haya un clima de mucha humedad favorece también la presencia de plagas. El algodón es una planta terriblemente atacada por las plagas, de todo tipo. Primero porque tiene una savia muy dulce y entonces hay algunos insectos tipo chupadores que se alimentan de la savia del algodón. Y por otro lado, la savia que hay en el fruto o que hay en los tallos. Y por otro lado, también hay una cantidad de plagas que cortan las hojas de algodón, que son hojas, digamos, bastante masticables para los insectos. Hay un gusano que se llama la lagarta rosada, que es quizás la plaga más importante. Tengan en cuenta que el algodón, a raíz de la cantidad de plagas que tiene, se consume, algunos dicen el 15%, otros dicen el 20% y otros dicen más, del total de lo que se produce de pesticidas en el mundo. Es decir, es tanta la cantidad de plagas que lo atacan que calculan que un 15% de la producción mundial de pesticidas es un montón. Va destinada al algodón. Por eso el algodón tiene una cantidad de agroquímicos agregados impresionantes, que por supuesto generan toda una contaminación, ¿sí? Cuando se habla de algodón orgánico, se está hablando de querer eliminar todo esto que está contaminando no solo el medio ambiente, sino el suelo, y en muchos casos las napas también de agua. Vieron que a veces se dan casos en ciertas zonas del país donde hay centros comunitarios, poblaciones, familias que están atacadas de una enfermedad determinada y a veces, muchas veces, tiene que ver con todos los elementos tóxicos que se agregan a la tierra para evitar ciertas cosas de las plantas. El algodón consume una barbaridad de todo este tipo de plaguicidas, ¿sí? Porque es realmente muy perseguido por el tema de las plagas. Vemos entonces que en nuestro país hay dos tipos de algodón, el algodón de secano y el algodón de riego, que es el que está en Santiago del Estero. Bueno, ¿qué pasa? Si las plagas atacan al algodón o hay condiciones climáticas adversas, la fibra de algodón no tiene las mismas características.
Sí, no quiere decir que siempre la fibra de algodón, yo estoy haciendo algodón americano, digamos, ¿sí? Que tiene una cierta longitud, un cierto espesor o finura. Ahora, ¿qué pasa? Si las condiciones han sido malas y ha sido atacada la planta por plagas y demás, es muy factible que la calidad de esa fibra de algodón no sea la misma, ¿sí? No siempre va a resultar igual. Si las condiciones son buenas y no hay ataque de plagas ni situaciones adversas climáticas, es probable que la fibra tenga mejor calidad. Hay algo que se llama en el algodón fibras inmaduras o fibras muertas. El algodón tiene en su parte interna la fibra, si está normal, si está su maduración completa, está llena de celulosa, que ahora vamos a ver cómo se produce esto de que se llena de celulosa. Se llena de celulosa y esa celulosa que tiene la fibra, ese pelito finito de algodón adentro, es lo que le da las características. Es lo que hace que absorba agua, que se pueda teñir con facilidad, etcétera, etcétera. Las propiedades del algodón están metidas ahí adentro. Ahora, ¿qué pasa? Puede pasar que por condiciones determinadas de plagas o de situaciones climáticas, esa fibra de algodón no se llene de celulosa como se tiene que llenar. Y en ese caso, si le falta celulosa adentro, se dice que la fibra es inmadura. Y si no tiene nada de celulosa y quedó vacía, como una aguja hueca, que es como se forma originalmente y después se rellena de celulosa, si está vacía es lo que se llama una fibra muerta. Entonces, cuando un lote de algodón tiene una cantidad de fibra inmadura o fibra muerta, por supuesto, no tiene para nada la misma calidad. Está realmente desmejorado. Tiene que tener un precio más bajo. ¿Y en qué afecta eso? En que la fibra inmadura y la fibra muerta no tienen la misma resistencia. Son menos resistentes, se quiebran y encima tiñen en forma despareja. Entonces es muy probable que yo no logre un teñido uniforme. ¿Qué se hace muchas veces cuando se compra una partida de algodón grande? Se compró una partida de algodón, así como lo sacaron, digamos, del campo y para empezar a trabajarlo en la fábrica y se quiere analizar qué porcentaje tiene fibras inmaduras y muertas. Se toma una muestra y se manda a analizar a un laboratorio textil, como por ejemplo el que tiene el INTI, ¿sí? Hay un aparato que se llama Microner, que lo que determina es qué porcentaje en un lote hay de fibra inmadura y fibra muerta. En realidad no lo hace con todo el lote, toma una muestra del lote. Y entonces esa muestra se introduce en un aparato que recibe una corriente de aire y de acuerdo a si las fibras están llenas de celulosa o están vacías de celulosa, es decir, serían fibras muertas, con la corriente de aire, ese tapón que se hace de fibras se levanta a una cierta altura, más arriba o más abajo. En función de cuánto se levanta con la corriente de aire que le da el aparato, yo defino qué porcentaje hay de fibra madura, inmadura o de fibra muerta. Y eso también hace que el lote tenga un valor determinado. Por supuesto, lo ideal es que no haya fibras inmaduras y muertas, pero puede pasar que realmente suceda. Y después, cuando se tiñe, hay que saberlo porque el teñido en muchos casos me va a dar desparejo. Bien. La planta de algodón originalmente da flores y las flores pueden ser de distintos colores. ¿De qué depende? De qué variedad de algodón es, nada más. Hay algunos algodones que dan flor en blanca y otros que dan flor amarilla, otros que dan flores rosas. Esa flor después se va a transformar en el fruto, que es lo que nosotros llamamos capullo. Que por eso también decimos que se puede considerar que el algodón proviene del fruto. En realidad, dentro del fruto está la semilla y proviene directamente de la semilla. Muy bien. El capullo es como un recipiente que se forma y adentro
tiene separaciones, tiene 5 compartimentos. En cada uno de esos compartimentos más o menos hay unas 8 semillas, aproximadamente. O sea que adentro del capullo de algodón hay más o menos unas 40 semillas. ¿Qué pasa con esas semillas? Esas semillas primero no tienen nada, son semillas, como si fueran semillas comunes de las que uno conoce. En un momento determinado del crecimiento, las semillas, de la semilla empiezan a brotar todas las fibritas, como si fueran pelitos. Esperen que les voy a hacer el dibujito. Empiezan a brotar y la semilla se va cubriendo totalmente de fibra, ¿sí? Las fibras van creciendo, 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 creciendo hasta que llegan a una longitud determinada. Es decir, imagínense, yo tengo la semilla y la semilla empieza, a través de la cáscara, empiezan a salir lo que serían las fibras, ¿sí? Que van creciendo, 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 creciendo. Esto llega hasta un cierto largo, que es el largo que va a tener la fibra de esa variedad de algodón. Cuando llega a un cierto largo, hasta el momento ese, la fibra esta es una cosa totalmente hueca, ¿sí? Es como si fuera algo así, una aguja hueca, ¿sí? Es como si fuera un pelito, pero en este caso es una fibra vegetal, que sale de acá, salen todos miles de fibras, pero no tiene nada dentro. Es totalmente hueco. Crece, crece, crece hasta que llega al largo que tiene que tener. En un momento determinado, cuando alcanzó el crecimiento, empieza a llenarse acá adentro, este hueco que tiene la fibra, empieza a llenarse de celulosa, que es la celulosa que le va a dar la planta. Empieza a llenarse de celulosa y se va llenando acá adentro, pero no se llena de cualquier manera. Se va llenando durante el día y durante la noche el proceso se interrumpe. Esto se puede ver con un microscopio de un aumento importante de 500, por ejemplo, de un aumento de 500, se puede ver que día tras día la parte interior de la fibra, por supuesto, imagínense que esto es como un pelo, pero si uno pudiera cortar la fibra en forma así, transversal, originalmente lo que ve cuando corta transversalmente es una sección circular, ¿sí? Corta la fibra y lo que ve es una sección circular. Esa sección circular inicialmente está vacía y en un momento determinado empieza a llenarse de celulosa. ¿Y cómo se va llenando? Se va llenando un día celulosa para este lado, otro día celulosa para este lado. La celulosa se va poniendo adentro, de afuera hacia adentro, se va llenando de la fibra y se va llenando, describiendo como si fueran espirales, ¿sí? Y esto se puede ver si uno observara el corte de una fibra de algodón un día, al día siguiente, al día siguiente, vería que cada vez tiene más celulosa, ¿sí? Muy bien, en un momento determinado se completó el proceso y lo que quedó adentro sin celulosa es mínimo. Ahora, ¿qué pasa? Esta fibra llena, esta semilla llena de toda la fibra, llega un momento que está no solamente con todas sus fibritas, además que las fibritas se llenaron de celulosa, que hace tal presión que abre el capullo. Y el capullo, evidentemente, como que revienta. Y queda de alguna manera el algodón a la vista, que es lo que nosotros vemos cuando vemos las plantas de algodón con todo blanco, que entre paréntesis no es blanco, sino más bien es un color cremoso. Muy bien, se abre el capullo porque revienta y la presión de la atmósfera hace que esa fibra de algodón, que era totalmente lisa, derecha, como una aguja que no tenía nada, una vez que revienta eso, la presión de la atmósfera hace que no sea más una fibra derechita como era, sino que se transforme en algo tipo espiralado, ¿sí? Y que al mismo tiempo lo que era una sección circular, cuando yo la cortaba, tenga la forma como de un riñón, digamos. La sección de esa fibra cortada tenga una forma más o menos así. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica hace que
cambie la forma. Queda en el medio como un pequeño canal, ¿sí? Que no se llenó de celulosa, que es lo que se llama lumen. Pero toda la celulosa que está acá, en esta parte, en todo esto se llenó de celulosa y esto es lo que hace que la fibra tenga todas las propiedades que tiene. La celulosa es lo que hace que se tiña, que sea confortable, que tenga una cierta elasticidad, que sea resistente, bla, 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 bla. Si no se llenó de celulosa, no tiene las características. Por eso es quebradiza, por eso no se tiñe con facilidad y por eso tiene todo lo que tiene. Esta parte de acá, que es lo que se llama pared secundaria, la que se llena de celulosa, es la que le da las características al algodón. Esta parte de acá afuera, de la fibra, lo que recorre a la fibra, es la cutícula. Y aunque parezca mentira, el algodón, que es súper absorbente, es hidrófilo, digamos, que absorbe líquido, agua y demás, originalmente cuando se cosecha no es hidrófilo, al contrario, es exactamente lo contrario, no absorbe agua. ¿Por qué? Porque la fibra de algodón, como una forma de protección, tiene una capa de cera que hace que no absorba líquidos. Entonces, para que la fibra del algodón se vuelva hidrófila, o sea, que absorbe líquidos, que realmente se pueda teñir y todo lo demás, que es el algodón que nosotros conocemos, que chupa el agua con una gran facilidad, hay que sacarle esa cera que rodea, ¿sí? Eso es lo que se llama en el proceso del algodón el descrude. ¿Por qué? Porque el algodón crudo es el que vino de la cosecha, así como vino. Ese algodón no absorbe agua, porque está cubierta de, todas las fibras están cubiertas de esa cera. Una vez que esa cera se sacó mediante el descrude, la fibra está en condiciones de absorber agua y por lo tanto absorber colorantes y absolutamente todo lo demás. ¿Sí? Bueno, a ver. Vamos a ver con qué seguimos. Bien. ¿Qué pasa con cómo se recolecta el algodón? El algodón crece en la planta, 1,5 metros, salen las flores, sale el capullo, se van creciendo las fibras sobre las semillas y hay un momento en que eso está maduro para ser sacado. Hay que retirar el capullo. En realidad a mí lo que me interesa es del capullo las semillas que están adentro. Y de la semilla lo que me interesa es la fibra. Pero voy a necesitar el capullo. Muy bien. Hay dos formas de hacer la recolección de eso. Una es la recolección manual, para lo cual voy a necesitar gente, que en muchos casos son trabajadores golondrinas, que van de una cosecha a la otra, ¿sí? Y que por ahí trabajan hoy en la cosecha de tabaco, mañana en la de algodón, pasado en la de yerba mate o lo que fuera. Esos trabajadores en general se mueven en muchos casos con sus familias y en muchos casos con chicos y demás, que a veces también trabajan en este tipo de recolecciones, ¿sí? Por ahí trabaja toda la familia, no solamente el padre. Bueno, ¿cómo hago yo si voy a hacer recolección manual? La recolección manual es más lenta, obviamente, no es lo mismo que pase una máquina y haga ¡sac! Y corte todo lo que va encontrando a su paso. Pero tiene sus ventajas. Es más lenta, pero el hombre que pasa y recoge puede ver un capullo que no está todavía óptimo y que necesita unos días más. Y puede volver a hacer otra pasada en un tiempo, en un día, en 2 días, en 3 días. O un capullo que se mojó por la lluvia y que todavía no secó, puede decir, bueno, no está para ser recogido, vuelvo en 2 días. Permite mayor detalle en lo que yo hago de recolección. De la misma manera, cuando se saca el capullo, arrastra mucho menos hojas, palitos, tallo, pedazo de tallo, de lo que fuera. Muchas menos impurezas. Lo saca la persona cuando es manual, lo saca mucho más limpio lo que estoy sacando. Y por otro lado, si la recolección es manual, yo puedo plantar las plantas de algodón bien cerquitas unas de otras. Lo único que necesito, que en el medio pueda pasar una persona que es la que va recolectando.
Sobre todo en que hay muchos productores de algodón que no tienen grandes campos. Entonces, si no tienen grandes campos, no pueden darse el lujo de, bueno, poner las plantas a 1,20 m, 1,40 m, como se da si la cosecha va a ser mecánica. Si la cosecha es mecánica, yo tengo que dejar entre filas de plantas un espacio de más o menos 1,20 m para que pase la cosechadora y no aplaste las plantas. Entonces, si el campo es grande, bien. Pero si son campos chicos, que en la producción de algodón muchas veces no son latifundios, como decíamos en el caso de la cría de ovejas, sino que son minifundios, yo quiero sacar la mayor producción posible con el campo que tengo. Entonces trato de sembrar lo más cercano posible una planta de la otra, para poder tener una mejor rentabilidad. Cuando yo uso cosechadora mecánica, por supuesto, es mucho más rápido. La cosechadora pasa, va cortando todo. Pero arrastra mucha más impureza. Arrastra hojas en el corte, porque no está mirando dónde corta, corta y corta. Arrastra impurezas, arrastra tallo, con lo cual, para evitar esa gran contaminación, se le pone a la planta, unos días antes de hacer la cosecha, unos desfoliantes, de manera que se caigan las hojas. Ahora, imagínense que si yo le pongo un producto que logra que se caigan las hojas y que la planta quede lo más pelada posible, estoy agregando un producto químico, ¿sí? Porque no por nada se van a caer las hojas. Con lo cual, estoy también contaminando. No es muy saludable, digamos, para el medio ambiente, ¿sí? Teniendo en cuenta que el algodón además tiene 40 millones de cosas que le fueron agregando de agroquímicos. Pero bueno, si hago cosecha mecánica, hay que tener en cuenta también que la cosechadora es una máquina cara. Entonces por ahí se juntan varios para comprar una cosechadora, o la cosechadora se alquila y después se paga con fibra, ¿sí? Bien. Esto es más o menos los dos tipos de recolección de algodón que yo puedo tener. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? No lo sé. Dependerá también del tamaño del campo, del tiempo que yo tenga para hacer la cosecha, del dinero que disponga, en fin, de una cantidad de valores, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Otra cosa que hay que tener en cuenta, que si la cosecha es mecánica, yo tengo que tener cuidado con qué variedades de algodón elijo, que sean variedades que más o menos yo tenga los capullos abiertos, la maduración de los capullos más o menos todo al mismo tiempo, porque la máquina no puede decir, esta planta sí, esta planta no, esta no está. La máquina pasa y corta todo lo que encuentra. Entonces no es como una persona que puede ir seleccionando lo que recoge hoy y lo que va a levantar mañana de la cosecha o dentro de 3 días. La máquina pasa y pasa una vez y corta todo lo que encuentra. Por eso decimos que la cosecha, digamos que el algodón obtenido con cosechadora mecánica es de menor calidad, porque siempre va a tener ciertas impurezas, no va a tener el cuidado que tiene la cosecha manual. Bien, ¿qué más? A ver. Cuando nosotros sacamos el algodón, en realidad, cuando sacaron el capullo, hay que, adentro del capullo hay unas 40 semillas, pero las semillas están cubiertas con la fibra. A mí lo que me interesa es la fibra. Que la semilla la voy a usar para un montón de cosas, ¿eh? Pero lo que yo tengo que sacarle es separar la fibra de la semilla. Después veré qué hago con la semilla, la cáscara de la semilla, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me interesa desde el punto de vista textil es la fibra. Por lo tanto, hay que arrancar todas esas fibras de la semilla. Eso ahora lo hacen máquinas que se llaman desmotadoras. Esa operación de separar la fibra de la semilla es lo que se llama desmotado. No desmontado, sino desmotado. Esto que hoy se hace con maquinaria, hace muchos años, se hacía a mano. Se separaba la fibra de la semilla. De ahí dicen, yo no lo podría comprobar, pero bueno, vamos a
suponer que es cierto, que los esclavos en Estados Unidos hacían esa operación de estar separando la fibra de la semilla y que era una operación tan tediosa que cantaban y de ahí surgieron esas canciones tristes que son los blues, digamos que blues, más allá del color azul, se relaciona con tristeza, que de ahí salen esos cantos medio lastimosos de esta operación tediosa y repetitiva. Hoy por hoy existen máquinas que pueden ser o de rodillo o de diente de sierra. ¿Qué es lo que hacen las máquinas? Depende del largo de la fibra, uso una, uso otra. Si la máquina es para fibras largas, generalmente se usa la de rodillos. Entonces el rodillo tiene una superficie rugosa que va, cuando gire, va a tocar la fibra y la va a enganchar y tirar. Y sobre el rodillo hay siempre una plaquita que deja pasar la fibra, pero no pasa la semilla por el espesor que tiene. Entonces va cayendo toda la semilla con todo, digamos, en una tolva, la semilla con la fibra, y el rodillo va enganchando las fibras y la desprende de la semilla que no llega a pasar por la ranura y que queda del otro lado. En la máquina de la desmotadora de dientes de sierra es más o menos lo mismo. Se usa más para fibras cortas, más cortas, pero en realidad lo que tiene es como ganchos, digamos, ¿sí? Púas que va enganchando a medida que va pasando, va cayendo el algodón, va arrancándole las fibras. Pero en definitiva es lo mismo, separar la fibra de la semilla. La semilla, a pesar de que se le separa la fibra, siempre queda con restos de fibra cortos, que es lo que nosotros llamamos linter, así como suena, linter de algodón. Esos fibritas cortitas que quedaron, porque cuando se va arrancando hay una parte que no se desprende, es lo que después se usa, en muchos casos, para hacer el rayón. Me cayó una hoja. Entonces, ¿qué se hace? Esas semillas con lo que quedaron de algodón del Inter, se las sumerge en hidróxido de sodio y entonces se desprende eso. Y después se hace un tratamiento con otro producto y se forma un compuesto que se llama santato de celulosa. Se destruye la celulosa y se regenera. Por eso el rayón es una fibra regenerada, ¿sí? Se usa para ello, los linter de algodón, la fibrita esa cortita, se usa también para hacer pañales y se usa también para hacer tampones. Por otro lado, una vez que le saqué todo, con la semilla, ¿qué hago? Una parte de semilla tengo que guardar, porque si no guardo semilla, el año que viene no sé cómo siembro. Pero aparte de eso, la semilla, la parte de la cáscara de la semilla, se puede usar en pinturas, ¿sí? Por otro lado, se obtiene aceite también. Prensando la semilla, se obtiene aceite de algodón que es comestible, ¿sí? Y que si bien nosotros acá no lo tenemos como algo común, si ustedes se fijan, las papas fritas, ¿cómo se llaman las que vienen en tubo? Las importadas, que son todas igualitas, perfectas, con la formita toda igual, las de tubo famosas. Bueno, esas que vienen de Estados Unidos, dice que están hechas con aceite de algodón. Si ustedes se fijan, lo dice en inglés, pero es eso. Están hechas con aceite de algodón, o sea que se puede. Y además, después que se le sacó el aceite, lo que queda de la semilla se puede prensar y hacer un alimento para ganado. O sea que se puede utilizar todo, absolutamente todo. No queda nada. Además, lo que se separó, digamos, después de la desmotadora, todo el algodón que quedó ya sin la semilla, se compacta en lo que se llama balas, que son paquetes de más o menos unos 200 kilos, donde yo junto algodón bien apretado para llevar la mayor cantidad y después eso va a la fábrica para empezar con todos los procesos que sean necesarios, ¿sí?
Es decir, después del desmotado, armo lo que se serían las balas para empezar a ir ya a organizar los procesos de las distintas fábricas. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver. Voy a compartir ahora con ustedes, antes de hablar de las características físicas y químicas del algodón, dos, el otro lo comparto después. Voy a compartir dos archivos, que son los que después les voy a subir al tablón del Classroom. Yo subí, me parece que ya lo subí recién, lo que habíamos visto la otra vez de la clasificación de las fibras textiles y de valor del textil de las fibras, el resumen. Bueno, esto seguramente lo voy a subir antes. Estaba esperando que se diera la clase de hoy y lo subo para todos. Voy a compartir los archivos con ustedes. Díganme cuando aparece. ¿Apareció en pantalla? Sí, profe. Bueno. Vemos entonces que acá tenemos. Les dice, el algodón es originario de la India, aunque este no es el de mejor calidad, ¿sí? El mejor es el de Egipto, porque tiene ambiente húmedo y suelo arcilloso. Bien. Ahora, esto es el resumen de todo lo que estuvimos hablando. Alejandro Magno, los soldados de Alejandro, soldados de Macedonia, son los que llevan el algodón de la India a Egipto, ¿sí? Tengan en cuenta, como dice acá, que en Europa, toda Europa se vestía con lino y con lana, salvo los pueblos bárbaros que dijimos que usaban cuero. Llevan los soldados de Alejandro Magno, llevan el algodón de la India a Egipto. En la India, el algodón daba una fibra de 2,5 centímetros de largo. En tanto que en Egipto da una fibra, llega a tener 7 centímetros de largo. La planta, que era de 7 metros de alto, se convierte en una planta de aproximadamente un arbusto de 1,50 metros. Originalmente era casi un arbolito, digamos, ¿no? Pero se fue domesticando para llevarla a 1,50 metros de altura, que facilita la recolección. Muy bien. Acá tenemos cómo se clasifica el algodón, que vendría a ser la clasificación comercial, que es la que nosotros vamos a usar. El algodón de Egipto, que es el de mayor calidad, largo 7 centímetros y finura muy fino, 15 micrones aproximadamente. Después, el algodón americano, que es el intermedio, está entre 4 y 6 centímetros y que tiene más o menos 20 micrones de espesor, o sea, más gruesa la fibra. Y el de la India, que es el de más baja calidad, que tiene entre 4 y 6 centímetros y más o menos, que dije no, el americano que tiene entre 4 y 6 centímetros y 20 micrones, y el de la India, que es el de más baja calidad, que tiene 2,5 centímetros aproximadamente de largo y unos 30 micrones de grosor. Fíjense la diferencia. El de Egipto es la mitad de grueso, es mucho más fino. Tiene 15 micrones y el otro tiene 30. El de Egipto tiene 7 centímetros de largo la fibra y el de la India tiene 2,5, 3 centímetros. Bien. Acá dice que se desarrolló en varios lugares el algodón, no en Europa porque no tiene las condiciones. En Estados Unidos creció gracias a la mano de obra esclava, mucha mano de obra intensiva,
en la parte del sur del país. Y el algodón creció gracias a la esclavitud. Aquí en Argentina, en Chaco, comenzó por una fuerte plaga en Estados Unidos. Después lo vamos a ver cuando leamos un artículo sobre eso, cómo a raíz de una plaga que deja prácticamente sin producción a Estados Unidos, cómo los yanquis se encuentran donde hay un lugar que puede llegar a funcionar el cultivo de algodón. Y así aparece el algodón en el Chaco, ¿sí? Que ha tenido una gran importancia. Ahora ya ha quedado muy relegado porque no es realmente rentable, simplemente por eso, ¿sí? Porque nadie va a seguir haciendo cultivo de algodón si no es rentable para nada. Se va reemplazando por otro tipo de cultivos. El algodón en realidad, así como decimos siempre de la soja, que habría que hacer cultivos rotativos, bla, 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 que se comen los minerales del suelo, con el algodón pasa más o menos lo mismo. Debieran haber cultivos rotativos para que no desaparezca la riqueza del suelo. Vamos a compartir otro archivo, que son los que yo les voy a subir. Esperen que no sé qué está pasando. Me está dando algo que está mal. Un momento. Vamos de nuevo. Pero, ¿qué pasa? Avísenme cuando lo ven. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, acá les empieza hablando de la planta de algodón. La planta de algodón puede tener flores de distintos colores, que depende de la especie y de la variedad. Acá les dice que hay algodón que ya tiene color. Esto no tiene que ver con la flor, sino con la fibra, ¿eh? Más allá de que uno cree que todo el algodón es ese algodón blanco, que en realidad no es blanco, sino que es color cremoso, que es el que usamos nosotros, existe algodón de color, es decir, que ya da la fibra con color, que la fibra no es color crudo o blanco, sino que puede llegar a ser amarillo, verde, rojo, negro. Acá, sobre todo en América, existía el algodón de color, que se fue dejando de lado, pero en realidad hay otra vez de nuevo en una serie de lugares plantaciones de algodón de color. Acá el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, estaba haciendo una serie de pruebas con algodón de color. Imagínense que el algodón de color elimina todos los procesos de tintura, ¿sí? Con lo cual, todo lo que puede ser contaminación para el medio ambiente no existe más. O ya el algodón lo tengo con color. Por supuesto, la variedad de colores no puede ser la misma que si yo tiño, que puedo hacer 2 millones de combinaciones distintas. Pero el color está. Es algo que vamos a ver si con el tiempo vuelve otra vez a implementarse. Lo que pasa es que no puedo tener la misma variedad. Cuando yo trabajo algodón crudo, yo no tengo que tener stock de color. Yo voy tiñendo en la medida en que lo necesito. Entonces, con un solo tipo de algodón crudo, voy tiñendo por partidas en función de los colores que necesito. Acá me dice que es una planta anual que tiene aproximadamente 40 semillas por capullo. La fibra de algodón crece sobre la semilla, ¿sí? Y esta fibra de algodón es de celulosa. En realidad se llena, ¿no? Toda de celulosa. Y la semilla tiene que crecer de una manera. A esto se refiere
a que la fibra que está hueca tiene que ir llenándose de celulosa. Si no se llena de celulosa o se llena parcialmente, voy a tener lo que se llaman fibras inmaduras o muertas, que van a tener propiedades un poco más fuleras, digamos, ¿sí? Bien. La planta es anual. Quiere decir que tengo que plantar todos los años. Necesita muchos agroquímicos, porque es propensa a muchas plagas. Este es uno de los problemas del algodón, de la cantidad de agroquímicos que yo tengo que poner. El cultivo se siembra una vez al año, o sea que se cosecha una vez al año también, que es cuando los capullos están maduros. En nuestro país hay dos tipos de cultivo. El cultivo de secano, que es el que se hace dependiendo de condiciones climáticas, que es fundamentalmente el de la zona del Chaco, y el cultivo de riego. Por ejemplo, el que se hace en Santiago del Estero, que es una zona seca, que se hace con riego subterráneo. Entonces, lo único que recibe de agua es lo que realmente necesita, no va a recibir ni de más ni de menos. La semilla está siempre seca. ¿Por qué? Porque la lluvia no cae de arriba, sino que el riego viene de abajo. Por lo tanto, no se van a mojar los capullos y no se va a mojar la fibra. Necesita rotación, ya que si no se comen los nutrientes del suelo, que es lo que decíamos. La cosecha puede ser de dos maneras, o manual, que las pueden poner las plantas una muy cerca de la otra, dijimos que tiene que quedar el espacio para que pase un hombre, el recolector, o mecánica, con 1,20 m de separación entre las filas de plantas para que pueda pasar la máquina y no aplaste las plantas, ¿no? Bueno, dice, se puede, en la cosecha manual se puede seleccionar y hacer más de una pasada. Si algún capullo no está maduro, se recoge más limpia y los trabajadores golondrinos van de una cosecha a otra. Acá hace una disquisición que ahora la vamos a ver. La cosecha mecánica, dice, es mucho más rápido. Arrastra más impurezas de la planta y las maquinarias son caras. Muy bien. Hay algo que tenemos que diferenciar acá, que es lo orgánico de lo ecológico. Cuando se habla de algodón orgánico, cuando se habla de algodón ecológico. Esperen que voy a cerrar esto. Cuando yo hablo de algodón orgánico, lo orgánico tiene que ver con el cultivo. Y lo ecológico tiene que ver con los procesos posteriores. Para que un algodón sea orgánico, yo todo lo que tengo que utilizar en el cultivo son solamente elementos naturales. Yo no puedo usar agroquímicos, no puedo usar pesticidas. Si yo le quiero poner abono, le quiero poner algo contra las plagas, lo que sea, tiene que ser natural. No sé de dónde lo voy a sacar, pero tiene que ser natural. Evidentemente, el algodón orgánico requiere un cuidado intensivo, porque hay que estar continuamente controlando las plagas, controlando esto, y no se le pueden agregar agroquímicos, ¿sí? Por eso es orgánico, porque no hay ningún tipo de pesticida, de agroquímico, de nada puesto sobre la planta. El ecológico implica que yo en los procesos posteriores que haga, por ejemplo en el teñido, no voy a contaminar con lo que haga el medio ambiente. ¿Sí? Son dos cosas diferentes, el algodón orgánico y el algodón ecológico. Obviamente, si yo voy a hacer algodón ecológico, que lo voy a teñir de alguna forma, que no tenga problemas de contaminación con los líquidos que sobran y todo lo demás, lo voy a hacer sobre un algodón orgánico, porque si no es tirar plata a la basura. Pero separemos porque no es lo mismo, orgánico que ecológico. Uno tiene que ver con el cultivo y ecológico tiene que ver con los procesos posteriores en los cuales yo voy a obtener la fibra con color, terminada o lo que fuera. Bien. Bueno, estamos más o menos con las características del algodón, cómo se cosecha, etcétera, etcétera.
Nos faltaría ver lo que tiene que ver con propiedades de la fibra, lo que son las propiedades físicas y las propiedades químicas del algodón. Hagamos una pausa de unos 10 minutos, así se preparan algo para tomar y después seguimos unos minutos más, capaz que terminamos un poquito antes, no sé, y vamos a ver las características del algodón para dejar cerrado ya más o menos el tema este, ¿sí? Son y 39 y 40 y 50 más o menos nos volvemos a juntar, ¿sí? Prepárense algo, así bancan la última parte lo mejor posible. ¿Está? Nos volvemos a cortar, a juntar y 50.
Buenas noches, maestra. Bueno. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que nos faltaría de algodón para poder terminar este tema hoy. Así ya la semana que viene, por ahí leemos algún artículo de algodón y arrancamos con lana y las características de las distintas razas y todo lo demás, como para tener un panorama general de la lana, que si bien es una fibra muy importante en cuanto a sus propiedades, vimos que en cuanto a la producción mundial queda bastante relegada. El algodón sigue siendo muy importante. Y si hay algo que ha caracterizado el algodón es que ha sido aceptado en todos lados.
porque realmente es una fibra noble, que puede ser usada en invierno, en verano, que puede ser frisado, que puede generar, digamos, mucho confort al cuerpo. O sea, tiene una cantidad de ventajas. Y además es una fibra que, si bien es una fibra corta, no ha tenido complicaciones para ser hilada, se tiñe con facilidad. O sea, tiene un montón de ventajas. Por algo ha sido aprobada, digamos, y utilizada en todo el mundo. ¿Sí? Más allá del desplazamiento de las fibras sintéticas, pero igual el algodón sigue empleándose, sobre todo, por ejemplo, en ropa de bebé y demás, que hay marcas que solamente usan puro algodón, y en algunos casos también se está tendiendo a la exigencia en ciertos productos de que el algodón sea orgánico. Dentro de un tiempo, las exportaciones y todo lo demás, sobre todo a ciertos países, no van a poder ser de otra manera que no sea con algodón orgánico. Hay un artículo que probablemente leamos la próxima vez que nos dice que todavía económicamente no rinde lo del algodón orgánico o ecológico, porque implica mucha inversión en mano de obra en lo que tiene que ver con el cultivo, necesita mucha más gente directa controlando eso. Si uno quiere ecológico, tiene que ser muy cuidadoso, tiene que instalar una fábrica con determinadas características y todo lo demás. Y ¿quién me pone acá? ¿Quién es? Chamacalle entró recién. Chamacalle no es de este curso, es del otro, me parece. No me Soy quiero... maestra de acá. Mi ¿No? nombre es Mario Calles, mi nombre. Y... Sí, pero vos sos del C, no sos del B. Yo sé quién sos vos y ya te tengo identificado. Pero vos no sos de este curso, sos del que sigue, sos del C. Listo, maestra, disculpe, lo siento. Yo no tengo problema que te quedes, pero yo te vi y dije, es la lista que sigue. Sí. ¿A qué hora empiezan mis clases, maestra? Vos sos el de los perros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Viste cómo sé quién sos? A las -20. Listo. Bárbaro. Hasta luego. Hasta luego. Yo decía, hay un intruso entre nosotros, pero bueno. Bueno, a ver, no sé quién fue que puso, quién era Chamacalle, alguien de los que subió, no me acuerdo quién fue de ustedes. Me aparece siempre más temprano en la clase anterior. Bueno, entonces, estábamos hablando de que todavía no es redituable, en el sentido de que por ahí es una inversión importante para que económicamente no tenga la retribución correspondiente. Pero en un cierto tiempo es muy probable que las exigencias para comercializar ciertos productos tengan que ver con lo orgánico y lo ecológico. Ya hay muchas firmas que, si ustedes ven, están remarcando esto. De hecho, únicamente, acá no tanto, pero los grandes diseñadores y demás, por ahí están trabajando con algodón orgánico solamente, con una cantidad de productos muy especiales. Que por ahí los costos no dan todavía para eso, sí dan para gente que puede facturar de otra manera. Pero, profe, Bien. ¿tiene sentido usar orgánico? Y mira, va a tener sentido, porque te lo van a imponer directamente. Tiene sentido en la medida en que no estás alterando el medio ambiente. Pero digo, si a hay... uno, Si depende hay cuánto le que interesa a uno el medio ambiente. Hoy, para nosotros, probablemente, uno dice, ¿y a mí qué me va a cambiar? Arriba del cuerpo yo no voy a notar la diferencia, si me pongo algodón orgánico o no orgánico, ¿sí? Me lo voy a poner y la prenda va a ser de algodón exactamente igual. El tema es cuánto estás vos alterando para el futuro. Porque claro, vos con el yo lo algodón mismo. estás poniendo agroquímicos, pesticidas, qué sé yo, defoliantes, bla, 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 resulta que estás haciendo pelota a la tierra, las napas subterráneas, el medio ambiente. Hay mucha contaminación. Lo que pasa es que nosotros todavía no tenemos una total conciencia de eso porque todavía no nos ha afectado a nosotros directamente. Las generaciones que vienen van a pagar las consecuencias de todo lo que hicieron lo de atrás. Disculpame, te hago una consulta porque por ahí estoy confundido y quisiera aclararlo.
tipo, cuando vos me decís orgánico, nos referimos a una cuestión más natural en el proceso de la Sí, producción del yo algodón. lo No sé dije hace un rato, no sé si estabas vos todavía, porque vos entraste después. Sí, 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 yo escuchaba, pero yo, por ejemplo, trabajé unos años en Mercado Central y conozco muchos productores que trabajan con semillas de transgénicos y todas esas cosas, y son semillas modificadas precisamente para evitar el uso de pesticidas, que son plantas que son más fuertes a las plagas, por ejemplo. Entonces, como que por ahí no entiendo la compatibilidad de ir al orgánico, que requiere un cuidado mucho mayor y que es mucho más sensible a sequías, inundaciones, plagas y un montón Necesita de otras mucho más mano de obra directa, ¿sí? Hay lugares, por ejemplo, acá donde hay cooperativas en el norte que por ahí plantan algodón y lo trabajan todo de una manera orgánica, pero tenés que tener mucha más mano de obra, donde la recolección inclusive es a mano, donde vos no estás usando pesticidas. Ahora, tenés que tener gente controlando continuamente, ¿sí? Sí, Uno sí, se pregunta, yo entiendo la pregunta, porque teniendo en cuenta cómo es la situación, vos decís, ¿para qué voy a poner más gente? ¿Voy a poner más esto? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Voy a notar algo en el cuerpo cuando me lo ponga? No. Lo que voy a notar es el efecto sobre el medio ambiente en un plazo que no sé de cuánto tiempo va a ser. Porque todo esto que estamos haciendo y que ya se ha hecho y lo que estamos haciendo hoy, las consecuencias de todo eso no las vamos a ver hoy, ni las vamos a ver probablemente en 5 años, pero no sé dentro de 100 qué va a pasar, ¿sí? Vas a tener problemas por ahí con contaminación, así como hay lugares que aparecen con una enfermedad determinada y tenés ciudades donde alrededor de como ha pasado con, no sé, centrales de luz eléctrica, con lo que se te ocurra, no solamente con lo textil. Pero esto ha generado en muchos casos problemas de enfermedades. El algodón lo que tiene es que usa una cantidad de pesticidas que es terrible. Entonces puede ser que hoy el tema sea mínimo o se tape, porque por ahí no tiene la magnitud, viste, de una, qué sé yo, de una explosión nuclear, por decirte algo, ¿sí? No es una central nuclear que, colapsó. Es un caso acá, otro caso allá, pero en algún momento esto puede tener otra magnitud. Y todo lo que vos hagas de contaminación del medio ambiente, en algún momento se va a pagar. Por ahí no lo vamos a, nosotros no lo vamos a pagar. Ya está hecho. Pero lo van a pagar generaciones posteriores, seguro. Lo que pasa es que es difícil entenderlo. Es como que si vos usaste aerosoles toda tu vida, decís, y ahora me venís a decir que no use aerosol, después de haber usado 80 millones de desodorantes, que esto, que aquello, que lo de más allá, que trata de separar la basura, que hace esto. ¿Viste? Uno piensa, hay momentos que dice, ¿para qué tanta historia? A veces te planteas también cuánto es de importante si en todo, porque, ojo, si vos controlás, pero el de al lado hace cualquier cosa, no sirve tampoco. El tema es si vos creás una conciencia extendida de que todos piensen que es importante mantener el medio ambiente. Yo entiendo lo que vos querés decir, porque acá todavía, para mí, no hay una verdadera conciencia. Sí, Si sí, vos me no, preguntas. es un tema complejo. Yo te di el ejemplo de, por ejemplo, de que yo he charlado con productores en este ejemplo con la semilla del tomate. Entre las semillas de tomate que eran orgánicas, cuando el tomate se hacía orgánicamente, y las que son modificadas genéticamente. Siempre me dijeron los mismos productores que, mira, el gusto no es lo mismo, pero Hoy los usamos, tomates son de plástico. Son claro, todos igualitos, redonditos. Son preciosos. A mí me encanta para verlos y ponerlos arriba de la mesa. Te digo la verdad. Son claro, para claro. fotografiarlos y pintarlos, pero son todos iguales y no tienen gusto a nada. No Claro, tienen claro, gusto. eso es lo que voy. Pero siempre la justificación de los productores es decir, mira, nosotros usamos semillas modificadas para evitar los pesticidas, entre otras cosas, pero sobre todo para evitar la pérdida de cosecha, que al fin y al cabo ayudan a alimentar a la población. Creo que con el algodón, de alguna forma, para evitar los pesticidas debería pasar algo similar, modificar las semillas para que sean más resistentes y bueno, después tendremos otro tipo de algodón, pero bueno, eso ya no lo sé. Y bueno, es una posibilidad. Es decir, lo que vos tenés que hacer, el objetivo, ¿cuál sería? Eliminar todo lo que sea
el afectar el medio ambiente. Eso incluye también no solo la contaminación, sino la destrucción en muchos casos de las zonas naturales. Por ejemplo, el monte, ¿sí? Hay cooperativas que, por ejemplo, están en contra de que se haga una deforestación total, suponete, en determinados lugares, para dejar todo liso, para hacer plantaciones, porque están modificando el ecosistema, ¿sí? Y de alguna manera vos necesitas la contención del sistema que ya tenés naturalmente. Hay un montón de cosas que plantearse que no están bajo mi órbita, digamos. Es tal cual, sí, es tal cual. Con el tema de los countries, acá yo también vi con el tema de cómo están las reservas de agua, de cómo se ocupan esos espacios, cómo generan más inundaciones. Sí, es un tema complejo en general, sí, ya lo sé. Que además es un tema político, entre otras cosas, ¿sí? Más allá de lo que tenga que ver con la parte de agricultura o lo que tenga que ver con la parte de, no sé, de industria. Hay un tema político también en un montón de cosas de estas. Me refiero no político en cuanto a partidos, sino político en cuanto a la toma de decisiones. Que a veces las decisiones tienen que ser mucho más amplias que decir, bueno, vamos a hacer algodón orgánico. No alcanza con eso. Porque vos por ahí eso evitas los plaguicidas acá y se los pones a otra cosa. O sea, tiene que ser un concepto muy extendido y muy global. Por eso yo te digo que acá en el país para mí no hay todavía una verdadera conciencia. Hay toda esta cosa de que de pronto aparece una marca y dice, traiga su jean, no lo tire ni lo venda, qué sé yo, traigo a la acá, que nosotros acá lo reprocesamos y hacemos. Yo mucho en todas esas cosas, no digo que no creo, pero lo tomo con pinzas, porque son más operaciones de marketing que otra cosa, ¿sí? Ahora, sería distinto si vos hacés una cosa mucho más aplicada, inclusive yo te diría a las economías regionales, por ejemplo, que para mí es una de las cosas que hay que fomentar. Y por ahí vos, en la economía regional, respetás mucho más el medio ambiente. Si te remitís a, no sé, a la forma de cultivo que tenían los antepasados, lo que fuera, con técnicas más modernas. No quiere decir que te apegues a hacer lo que hacían hace 200 años exactamente con el mismo martillito, pero por ahí podés ayornarlo, pero mantener un cuidado hacia lo que te rodea, porque lo que estamos haciendo, destruyendo todo lo que tenemos alrededor, en algún momento alguien lo va a pagar. Es como que decir, ¿la fiesta alguien la paga? Sí, señor, la fiesta alguien la paga, en todos los aspectos de la vida. Y en lo que tenga que ver con el medio ambiente, también la fiesta alguien la va a pagar. No vamos a hacer nosotros, probablemente porque vamos a zafar de esta, ¿sí? Yo por lo menos que me voy a ir antes. Voy a zafar de esta situación, pero los que vienen no van a zafar tan fácil. Yo te entiendo la pregunta, pero así como vos lo ves con los tomates, hay un montón de cosas que cada vez, pero ves los productos orgánicos. Vos, por ejemplo, ves en ciertos mercados, yo a veces iba con mi hija a uno en Vicente López, de Sabe la Tierra, cosas por el estilo, que de repente tenían, no sé, verduras orgánicas, parecen de otro color. El verde de la lechuga no es el verde de la lechuga que compras al lado de tu casa. Todo es diferente, el sabor, la comida, todo. Cuando está hecho, cuando está cultivado de una manera distinta. En el caso del algodón, por ahí vos no lo sentís en la prenda, porque no va a cambiar la calidad del confort, pero sí puede cambiar en lo que va a producir con respecto al medio ambiente. Igual es un tema muy, muy complejo, muy complejo. Tal cual, compartimos absolutamente. Muy complejo, al que yo creo que no se le está dando demasiada bolilla. Acá en el país deben haber creado no sé cuántas secretarías de medio ambiente, desde, no sé, desde la limpieza del riachuelo en 1000 días a lo que se te ocurra. Yo quisiera ver de todo eso qué se hizo. No, y estoy hablando de, no sé, de nunca los años 90. ¿Sí? Nunca se hizo nada, siempre. Bueno, entonces... Yo vivo acá en Capital y el soterramiento del Sarmiento, ¿hace cuánto se anunció? ¿Qué tiene? 40 años ese anuncio.
Y un montón. la limpieza del riachuelo, El riachuelo de la época de María Julia Alzogaray. de Alzogaray, eso quedó en la nada, siempre. Entonces, como que, nada, sí, se A ver, necesitan si nos políticas de vamos a poner a Estado. pensar, con todo esto que está pendiente, ¿quién se va a poner a pensar en hacer algodón orgánico? ¿Sí? Si esa es un poco tu pregunta. Sí, yo primero, qué sé yo, haría otra cosa antes que el algodón orgánico. No, Pero sí, es una postura general, no es solamente una cosita. yo digo que el tema es complejo, lo entiendo, por eso lo quería charlar con vos, porque más allá de cuando te di el ejemplo de los tomates orgánicos, es que también el tomate orgánico tiene otros problemas, se pudre más rápido, por ejemplo, Claro, la distribución es más complicada, seguro. entonces es como que el tema sigue siendo complejo en general. Esos tomates que vos decís que son todos iguales de plástico, vos los tenés y están siempre iguales los tomates, son inmutables. Pasa el tiempo y parecen que están ahí quietitos, maravillosos. Está bien, no tienen gusto a nada, pero que son lindos, ¿viste? Todos igualitos, todos. Sí, aguantan mucho más. Lo que tiene, digamos, una manipulación genética, logra muchas veces que se te pudran menos las cosas, mantenerlas. ¿Cómo se logra con todos los productos que tenemos que duran, no sé, desde el yogur a lo que se te ocurra? Porque tienen una cantidad de cosas agregadas. Lo que es natural, vos no lo podés guardar mucho tiempo. También es cierto que está relacionado con la vida que tenés. Vos no salís a comprar todos los días porque no estás todos los días cocinando. Por ahí comprás una vez y, bueno, se queda en la heladera o en el freezer o en lo que fuera. Es un tema muy complejo, pero da para pensar. No siempre nos tenemos que quedar solamente con lo del momento, ¿viste? Da para pensar hacia adelante, ¿sí? Profe, lo Sí, que pasa que a mí me parece que ahí tendría que intervenir el Estado pero por supuesto. las multas que le tendría que poner a las fábricas de, por ejemplo, los que hacen el hilado, los que hacen el proceso de teñido, porque digamos, el agua donde se tiñe, o sea, ¿a dónde va a parar el agua ese? Eso habría que haber. Exactamente. El tema de las O sea, tintorerías es clave. porque muchas de las, por ejemplo, yo fui hace un tiempo, hace varios años, a Gloselán. Y ¿A ahí dónde? vimos el proceso a Gloselán, Sí, que está en Luján sería. Por ahí. sí. Donde o sea, vimos todo, el proceso de teñido, lo que nos estás contando del algodón. Fuimos a la fábrica y el tema era, y donde el agua esa, donde se hacía el teñido de la jean, porque era una fábrica de tejeduría de jean, y decían, bueno, al agua esta, que ya está con el tinte, la lleva una empresa y la trata, se supone, o sea, no se Claro. sabe bien, o sea, la empresa se la lleva, la trata, o la tira ahí en el río Luján, está súper contaminado. Y muchos, o sea, y dicen muchos que es el tema este de la textil, en todo, en la textil, y es muchísimo lo que contamina, Sí. en las estampas, usar el plastisol, Exactamente. usar Por todo. eso, en todas las terminaciones de jean hay una tendencia, antes era mucho proceso húmedo de terminación, de lavado a la piedra, de desgastado, qué sé yo, ¿viste? Se está tratando de llevar a procesos secos, donde vos hagas corte con láser, un raspado con algún tipo de cosa, porque también está el problema del consumo de agua, ¿sí? Aparte de todo lo que estamos hablando. Que Sí, sí. nosotros por ahora no tenemos, quizás no estamos mirando que nos vaya a faltar el agua, pero en lugares como la India, por ejemplo, están buscando procesos de terminación, tratando de buscar procesos más secos en la India y en otros lugares. Que el consumo de agua, que en los procesos industriales haya la menor cantidad de consumo de agua, porque la cantidad de miles y millones de litros que se consumen es infernal. Y Sí, por supuesto sí, seguimos trabajando como si el agua nunca nos va a faltar, digamos, ¿sí? No, es una locura. O sea, si vos te pones a pensar, vos decís, bueno, no sé,
En realidad también hay mucha gente, pero en realidad es muy poca la gente que consume por un tema de valores también, porque si vos vas a comprar, no sé, un algodón Pima que está, o sea, el proceso es más, digamos, artesanal, te sale 3, 4 veces más. Entonces también está el tema del valor de las cosas. La gente me parece que va a lo más barato, que va por todo este lado. Sí, más en una situación crítica como la actual, vos tenés que mirar el bolsillo por encima de cualquier otro tipo de cosa. Porque además, si no, no podés tampoco, ¿sí? En todo lo que No. consumís, en lo que te vestís y todo, vas a tratar de que entre en lo posible en tu presupuesto. También No. eso, más allá de que uno diga, bueno, no, yo debería consumir, sí, por más que debería, hay que ver también a qué tengo acceso con lo que tengo, ¿sí? Claro. Sí, sí, es un tema. Es un, como que Porque es lo mismo que cuando la gente te dice, no, pero no es caro, es barato. A ver, lo barato o lo caro depende de cuánta plata tenés en el bolsillo, ¿sí? Es así. Lo que hoy puede ser caro, mañana puede ser barato si a vos te sobra la plata. Entonces, algunas cosas que en otros países por ahí son accesibles, para nosotros son inalcanzables, ¿sí? Entonces, claro, también la economía te maneja un montón de cosas, muchísimas. Yo creo que en el fondo de todo siempre está lo económico, aunque no nos guste, ¿sí? Vos hablás de lo que hablás, está todo bien, de valores, de un montón de cosas que deberían ser lo importante, pero abajo de todo siempre está el tema económico, ¿sí? Esa por lo menos es mi postura. Vos empezás a hurgar, y resulta que te encontrás con situaciones que tienen que ver con lo que cuesta algo, por qué no se implementa, por qué no le conviene a uno o a otro, que también está ese tema. No es fácil de manejar, no es fácil. Pero bueno, igual sigamos pensando en que las cosas se pueden modificar, porque si no, tenés que agarrar una soga y colgarte. Tenés dos opciones, o agarrar la soga y te colgás, o agarrar la soga y empezás a saltar y decir, bueno, en algún momento esto va a ser diferente. No sé, Igual se están haciendo muchas cosas, creo que ya hoy se están haciendo muchas cosas para reducir la contaminación sí, internacionalmente. sí. Después, con respecto al bolsillo de cada uno, y sí, eso es una realidad. O sea, yo tuve la oportunidad de viajar a Nueva York, un día se me ocurrió ir a la Quinta Avenida, dije, hoy voy a comprar algo, y nada, pude comprar un pancho en la esquina, nada más. Olvídate. Sí, sí, para nosotros los argentinos hoy viajar a cualquier lugar es imposible. Es imposible porque todo nos parece terriblemente caro. Y de repente, no sé, los uruguayos y los chilenos están viniendo acá los fines de semana largo a comprar, a llenar el auto de cosas y comprar artículos de perfumería, comprar porque les parece baratísimo. Y nosotros nos tenemos que medir en cada cosa que compramos. Pero bueno, todo es relativo. Es así. Sí. Una consulta, no sé si usted habrá escuchado en uno de estos meses que se estaba haciendo unos estudios en cuanto tanto las plantas, las alimentaciones, como la gente está acostumbrada a tirar al medio ambiente todo lo plástico, ya las plantas se están incorporando a través de las células, todo eso, o sea, están obteniendo esa parte de lo que uno desecha. No sé si se enteró de eso. No, pero de los no me llamaría la microplásticos. atención que fuera así, porque Estás cada hablando- vez el tema de los plásticos y de lo que tardan en degradarse, porque es terrible todo el tema de la degradación, de repente son cientos de años. Sí, se supone que todo el mundo debería hacer separación también de los residuos, para que hubiera de alguna forma, por un lado los residuos orgánicos y por otro lado todo lo que vos podés reciclar. Pero yo no creo que eso se esté haciendo en un porcentaje demasiado alto, ¿eh? Porque si eso se hiciera y se separara lo que es para reciclar No, del no, resto, no me entendió. Que a través de las moléculas y las células, sí, las sí, plantas, ya sé, pero a eso voy, que mucho de la basura de plásticos y demás va a parar
al medio ambiente de alguna forma y que las plantas Claro, lo absorben eso. Sí, eso es lo que yo escuché. Puede ser, yo no lo escuché, pero no te digo que no. Puede ser. Yo vi el informe el otro día de los microplásticos como la nueva enfermedad del siglo XXI. Sí, viste como que en una época estaba el tema del plomo, Sí, con el tema de sí. las pinturas y todas esas cosas que infectó a toda la Sí. sociedad. Bueno, ahora parece que está el problema de los microplásticos, que son micropartículas, que nada, que las respiramos y que se nos meten en el cuerpo y nada, es un nuevo problema moderno. Por eso digo que en este tipo de cosas está totalmente relacionado con el tema de separar lo que es plástico de lo que va a degradarse naturalmente. Si vos haces la separación y reciclás y separás todo eso, pero no está en funcionamiento eso. Se supone que hay contenedores para una cosa y para la otra, y que lo que va reciclado debería reciclarse, no debería mezclarse con lo otro, para evitar justamente esto de lo que ustedes están hablando. Ahora yo miro los contenedores, tengo a la vuelta de mi casa uno de esos verdes, y tiran cualquier cosa que no tiene nada que ver, y en el otro tiran cosas que no se degradan, digamos, ¿sí? Plásticos y metal que deberían ir al contenedor verde. Entonces, ¿qué querés? Si hay un tema yo creo que también de educación en todo esto, porque la contaminación esta de la cual están hablando ustedes en las personas y en las plantas tiene que ver con el no separar. No es tan fácil de ponerlo en práctica. No es. Y no, la sociedad está acostumbrada a agarrar, tirar en la calle donde más le En convenga. cualquier lado, y por una cuestión de comodidad, yo veo a veces la gente que primero que no separa la basura, y seguro que la tira en el primer lugar que encuentra, lo que sea. Solo es. No es. ¿Cómo? No sé si querías decir algo. Convengamos también que tenemos todo un sistema formado desde hace siglos. No entiendo. Es un tema muy complejo, muy, muy, muy complejo, que da para También un mucho. tema de gestión de recursos. Sí. Sí, el Tenemos tema es una que sociedad que hasta el día de hoy estamos usando agua potable para los corta. recursos del baño, por ejemplo. El tema del agua es un tema clave también, Ahí. todo el tema del consumo del agua. Es largo, son estructuras que habría que empezar a mover. Sí, yo creo que no es tan es un sencillo. tema claro. No Es un tema sencillo. desmedido el consumo del agua. Más allá de la industria, claro, la industria alimentaria, que la industria textil es una de las que más agua consume junto con la ganadera y todo lo que es alimenticia, ¿no es cierto? Pero, o sea, a mi entender, es como que nosotros como usuarios somos como una escala muy chica para poder generar un cambio tan grande de algo que es tan masivo. Entonces el cambio debería venir de los que hacen los consumos tan grandes, porque son industrias enormes, son países gigantes que tienen estas industrias en movimiento. Entonces, por más que nosotros, por ejemplo, hagamos todo, cada uno hace su granito de arena, mientras Lo ese que pasa granito de es que todo arena suma. siga cayendo al lado nuestro nada más, No, claro, todo seguro. suma, sí, totalmente. Lo que pasa es que un poco la mentalidad a veces hace que uno piense, ¿qué voy a modificar yo con lo que yo consumo? Si el otro consume 1.000.000 de veces lo que consumo yo, que modifique el otro. ¿Sí? Claro. Lo que pasa es que si cada uno de nosotros piensa que el que tiene que modificar es el otro, vamos a estar así todo el tiempo. ¿Sí? No, claro. Yo sé que es cierto lo que vos decís, que no es lo mismo el que tiene una fábrica monstruosa. Claro, la escala es enorme. Me pasó a mí de vivir cerca de Celulosa Argentina. Oh. Sí, claro. Yo vivía a 3 cuadras de Celulosa Argentina. Y había días en los que no se podía respirar. Y eran los 90 cuando estaba todo el auge de empecemos a reciclar todo, y en todo el barrio juntando papel y todo. Y vos veías que Celulosa hacía desastres. Y decíamos, si le llevamos estos paquetitos de cartón para que estos zarpados los reciclen y nos tiran todos estos kilos de mierda al aire, no se podía respirar. Entonces te das cuenta como que vos le ponés, llevás todo, y si la industria que lo tiene que procesar no lo hace, porque lo hace y lo hace mal, o desechan en los ríos, en los arroyos que están cerca, o en las napas.
Por mi casa hubo una época que las napas, no sé, o sea, estaban saturadas. Ya el agua brotaba del piso de lo saturadas que estaban. Entonces era como, te quedabas diciendo, bueno, ok, listo, todos nosotros lo hacemos. Cada uno pone lo suyo, pero la industria que mueve es Claro, la que ahí puede ya generar tenés el que cambio más tener rápido. medidas que vienen de arriba, donde vos Claro. tenés que poner leyes, ordenanzas, multas para lo que no se cumple, y tiene que ser una cosa que no se pueda zafar porque vos tenés un conocido en tal lugar, ¿sí? Exacto, exacto. Sí, pero para Ahora eso tiene que ser eso y el aplicado todo. greenwashing es astronómico, lo del jean que vos decías, de las marcas que ahora lo reciclan, el proceso que llevan para poder reciclar todo ese tejido a veces es 3 veces más contaminante que el que hacer uno nuevo. Entonces, ¿cuánto sentido tiene? Tiene Es más un posicionar la sentido marca, de, ¿no? yo digo que tiene más un sentido de marketing. Muchas veces, muchas de las cosas que hacen generan una publicidad. Nosotros reciclamos, no tires el jean, no hagas nada, porque no lo... Y en realidad lo que recuperan y todo lo demás no justifica todo lo que están haciendo. No, Y como claro. decís vos, por ahí los procesos intermedios son contaminantes también. Es un tema muy complejo, que yo creo que primero necesita de una, digamos, de un consenso, casi te diría a nivel mundial, porque no sirve que un país lo haga, el otro país no, porque estamos exactamente en la misma. Y dentro de cada país tiene que haber un consenso y tiene que haber una serie de disposiciones que bajen desde arriba para todos los estamentos y tienen que ser cumplidas. Y te tenés que asegurar de que se cumplan. No es sencillo. No, para nada. Y yo supongo que hay mucha gente que no le conviene. ¿Sí? Porque las Termina un cosas que no se negocio. hacen son porque no convienen. Eso no tengo seguramente ninguna duda, porque ha pasado toda la vida y va a seguir pasando, lamentablemente. En todos lados, no solamente en este país, en cualquier país, porque siempre pasa de la misma manera. Pero bueno. Bueno, interesante la charla de todo lo que fue surgiendo. Nos fuimos un poco del tema, pero no importa. Me encanta cuando surgen otro tipo de cosas porque enriquecen de alguna manera lo que estamos viendo. Yo prefiero esto a que nos quedemos conmigo hablando todo el tiempo, porque además yo me aburro de escucharme, digo la verdad. No vamos a empezar con las propiedades del algodón, que es lo que nos queda, porque nos va a quedar cortado por la mitad. Así que en la semana que viene vamos a arrancar con las propiedades del algodón. Vamos a ver algún artículo por ahí que tenga que ver con el algodón, por qué de alguna manera decreció tanto las plantaciones, el cultivo de algodón en el país, y después vamos a arrancar con lana, ¿sí? Que uno de los temas que tiene la lana en su evolución y en su tratamiento justamente es el gran consumo de agua, que es uno de los problemas más grandes y que encarecen también todo el tema del costo final que tiene la lana. La semana que viene vamos a arrancar con eso. Terminamos con algodón, seguimos con lana y ya después la otra clase, o capaz que la que viene, definimos también los temas para la clase que cada uno prepare. A mí me gustaría que elijan, si ustedes quieren, una fibra textil sobre la que quieran investigar, o si quieren otro tema que no sea una fibra textil, porque hoy un poco acá han surgido una cantidad de cosas, por ahí quieren investigar sobre otra cosa, cualquiera, y la quieren presentar. Yo sugerí lo de fibra textil porque es lo que estamos viendo, pero ustedes tienen más inquietudes por otros lados. Me parece interesantísimo si de repente se les ocurre averiguar sobre el impacto, no sé, de los plásticos o de los derivados de la industria textil, cómo impactan en la sociedad, en el consumo, en la vida humana o lo que sea. Vamos a terminar con algodón y con lana y nos vamos a meter en qué preparan para la clase especial. Así ya vamos viendo ese tema antes, después de entrar en lo que tenga que ver con hilandería. Cuando arranquemos con hilandería, en el mes de mayo no creo, pero en junio seguro, vamos a tener alguna clase presencial, ¿sí? Para ver el tema de hilados, ver un poco de fibras, quemar algunas cosas.
pero un poco reconocimiento de fibras, y seguramente vamos a tener una clase presencial en junio y otra en julio, casi seguro, y no sé, la última clase vemos si la hacemos presencial o no de esta materia, pero 2 seguro vamos a tener presencial. Bueno, vamos a cortar. Sí. Una pregunta, ¿se puede conseguir acá el algodón en capullo Sí, con semilla? se puede conseguir, no en cualquier lugar, pero Claro, eso. sí, hay en la otra cuadra del CETIC hay un lugar que es, no sé si una cooperativa o una asociación, no sé, creo que tiene que ver con el algodón. Ahora no me acuerdo exactamente, que es un lugar que yo lo veo siempre cerrado porque cierra muy temprano. Debe cerrar. Que si vamos a hacer alguna clase de textilería, vamos a necesitar como muestra por lo menos el pelo de la oveja, el algodón, así un par de materiales, por eso lo decía. Sí, yo alguna cosa tengo. Algo tengo. Algodón tenía, por lo menos. Seda también tenía capullo. Vamos a ver si está todo eso en el CETIC, porque debe haber quedado de la última vez. Creo que tengo algo de llama también. Hay unas cuantas cosas dando vuelta. Como para, más que nada, me interesa después ver hilado, los cabos del hilado, cómo desarmarlo y demás, porque eso así no lo puedo hacer. Lo tengo que hacer presencial. Igual les voy a avisar con tiempo cuando hagamos la clase presencial para que ustedes se organicen para poder ir ese día, ¿sí? La clase que viene, nos vemos, seguimos, terminamos con Lana y ahí empezamos a pensar a ver qué es lo que van a elegir cada uno de ustedes para hablar en la clase especial, ¿sí? ¿Ok? Nos vemos el miércoles que viene y de paso les pregunto, ¿alguien conoce a Cochi Mamani, Ellen Paola? Porque no la vi nunca. No. Y me llama la atención, ya de otro curso tengo a alguien que me dijeron que había dejado, y este caso no la vi nunca, por eso se me ocurre que no debe estar haciendo la materia. Bueno, ya nos enteraremos entonces. Bueno, nos vemos semana que viene. Si Dios quiere, buen fin de semana para todos. Chao, Cari. Y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao, Pepe. Chao. Chao. Buen fin de. Chao, chao. Chao, buen fin de, profe. Chao, buen fin de. Buen fin de. Chao, Luz Marina, Arthur.